trabajando en la mesa de movimientos políticos y lo que buscamos es ayudar a todos los movimientos políticos de América Latina, cristianos o que tengan esta visión de gobierno limitado, a tener éxito y a no cometer los errores que venimos viendo una y otra vez. Mi persona ha trabajado ya en los últimos 10 años con muchos movimientos políticos de América Latina, entre ellos pues en Colombia, en Chile, en Brasil, hemos trabajado también en Ecuador y hemos visto una y otra vez de que los mismos errores se cometen constantemente y es como que tenemos que cometer todos los errores habidos y por haber que han cometido movimientos políticos cristianos en la historia, no en tiempos modernos, sino en la historia, estamos cometiéndolos nuevamente y lo que queremos es compartir, tener un debate intelectual, tener un intercambio donde podamos identificar cómo podemos evitar que sigamos tropezando con alguna de las dificultades que seguimos teniendo. Y justamente quiero que iniciemos esta parte de movimientos políticos con Iliane, que con ella venimos desarrollando este trabajo en la región, ayudando a diferentes movimientos a tener más sabiduría o mejores prácticas dentro de el desarrollo de sus movimientos políticos y obviamente partidos políticos. Así que, Iliane, adelante para que podamos entrar a los 10 errores más frecuentes que cometen los movimientos políticos en América Latina. Bueno, buenas tardes y buenas noches, quizás ya para algunos de noche a todos. Mi nombre es Iliana Flores Garrido, como dijo María Irene, de Costa Rica. Hemos estado trabajando durante prácticamente el periodo de la pandemia, desde marzo hasta la fecha, en la mesa de movimiento político, varios temas que inclusive llevaron a definir y a generar este foro. Entre estos temas, esta información la recopilamos producto de 40 personas a nivel de toda América Latina, de diferentes países, que sentados en la mesa llegamos a la conclusión de tener los mismos temas en común como parte de errores frecuentes. Podríamos sacar hasta 100 errores, podríamos sacar hasta más. Quizás algunos dicen, ahí falta tal, ahí falta este otro. Sin embargo, nosotros resumimos en 10 errores frecuentes que ocurren en los movimientos políticos. Inicio con el primero. En vez de empezar por lo local para probar liderazgos, armar estructuras y tener metas alcanzables, se deciden postularse a cargos nacionales sin haber pasado algunos procesos previos locales. ¿Qué significa esto? Nos comemos procesos. Hay procesos importantes en nuestros países que localmente, como sería ser parte de una municipalidad o ser parte de un estado, en lo que es la regulación como regidores, como municipios, como administradores de diferentes instituciones, en estos lugares nosotros nos comemos esa parte de ese proceso y queremos llegar directamente al proceso de la presidencia, a ser presidenciables en la etapa inicial sin conocer estos procesos. Esto conlleva problemas serios a la hora después de seleccionar la gente y hacer equipos. El segundo punto, buscan unificar a la gente en el partido en torno a la fe y no al pensamiento político. Por lo tanto, no toman la debida atención y el cuidado de fundamentar el movimiento sobre una corriente sólida política, conservadora, basada en una cosmovisión bíblica. Vamos al tercer punto que llegamos a conclusión. No se hacen el proceso de armar estructuras territoriales, ocasionando que cuando llega el momento de llenar listas, deben recurrir a personas que no han sido parte del proceso de selección y pueden llegar a llenar el espacio solo por cumplir una cuota, sin una valoración real de si la persona es la candidata que se requiere para el equipo. Cuarto punto, no priorizan una escuela de pensamiento de gobierno y este punto se vuelve muy crítico. No tenemos la costumbre o la cultura en América Latina en los últimos 40 años, algunos países como Colombia y Costa Rica que vamos un poco más adelante que otros países, porque parte de la discusión en la mesa de movimiento político fue que se llegó a la conclusión de que, bueno, hay países que definitivamente apenas están despertando en estos temas, ¿verdad? Y no han priorizado una escuela de movimiento.
de pensamiento de gobierno. Por lo tanto, no forman candidatos o aspirantes a cargos políticos que aún no hayan sido electos con una sólida y profunda base en el diseño de gobierno bíblico. Aún más, y sé que esto puede causar un poco de confrontación en algunos candidatos presidenciales o candidatos a senadores o a diputaciones que hoy día nos acompañan o a diferentes puestos públicos. Algunos de los que llegan han llegado todavía con una preparación que tiene sus, hablemoslo así, no sus fortalezas en el diseño de gobierno bíblico. Quinto, si no ganan en la primera elección, se desaniman y cuestionan la fe o profecía recibida, quizás en algunos casos ha sido producto de recibir una profecía, entonces empiezan a cuestionar si realmente deben continuar en este proyecto, si solo es un proyecto, si solo fue una intención, si solo fue un pensamiento. Esto también hemos visto que ha sido una conducta de un error repetido. Son impacientes. Eso podríamos decir que no somos lo suficiente maduros para esperar el tiempo o para pasar por el proceso que se requiere. Son impacientes y quieren resultados rápidos sin tener un plan a largo plazo. Significa que a veces nosotros en los partidos políticos hemos llegado a la conclusión de que somos muy reactivos a la hora de actuar. No, somos más lentos en lo propositivo y en seguir un plan a largo plazo. Y el padrón electoral, las personas, el capital humano electoral, quiere escuchar que se tienen planes a corto, mediano y largo plazo. O sea, quiere saber que el partido tiene una estructura como tal para ser firme, para poder tener una continuidad. 7. Sobredimensionan. Este es un punto muy, muy delicado. El séptimo error. Sobredimensionan las posibilidades reales que tienen para ganar una elección. Ocasionando sensacionalismo, que es muy dañino, y si no lo obtienen el resultado esperado, eso es lo que va a crear un desánimo y un desaliento. Y entraríamos al octavo punto. Cuando crean un partido político cristiano, confesional, que limita su apertura de alcance, eso hace que no tengamos el capital electoral necesario para prevalecer. Es necesario tener una apertura de pensamiento y de transformación. No estamos dados para gobernar a una sola población, sino a toda una nación completa. 9. Piensan que porque estudiaron leyes o alguna ciencia social en la universidad están preparados para gobernar a la manera de Dios. Y aquí hay un bonus. O más crítico aún, nos vamos al otro extremo. Creen que porque pueden hablar bien en un púlpito o en una plataforma, van a hacer un buen papel en frente a los medios y a los debates que requiere la política. 10. Cierran las puertas a los no creyentes en la participación del partido. Esta es una pregunta que fue arduamente discutida. ¿Por qué? Porque nos hacemos la pregunta, ¿debemos ser realmente un partido político cristiano o debemos ser un partido político que acepte gente que participe con nosotros que no sea cristiana? Bueno, si cerramos las puertas a los no creyentes, también estamos dejando de recuperar ahí capital humano que es valioso para la transformación que necesitamos de las naciones. Es importante, concluimos, hacer una propuesta aquí frente a este foro de líderes a los partidos cristianos que están presentes. Una propuesta de resolución. ¿Cómo podemos trabajar sobre esta base de estos 10 errores? Ahora María Irene nos estará compartiendo parte de la información de lo que nos puede llevar a generar el cambio que necesitamos realmente en la transformación del pensamiento de nosotros como partidos cristianos. Tenemos que pensar con un pensamiento de un partido con una visión de gobierno de Dios. Hemos estado cometiendo error tras error y si seguimos haciendo más de lo mismo, no lograremos alcanzar las naciones como tenemos que alcanzarlas. Buenas tardes.
Gracias, Iliana. Venimos trabajando con Iliana en la mesa de movimientos políticos hace ya 3 meses y este sí que ha sido un tema muy candente porque tenemos dentro del grupo, hemos tenido senadores, personas que están iniciando un movimiento político, otros que ya lo han iniciado, gente que ya tropezó y no quiere saber nada y gente que está recién despertando estos temas. Sin embargo, lo que hemos podido rescatar de estos 10 errores ha sido producto de un debate, de una discusión que venimos teniendo en la mesa y que queremos enriquecerla con la presencia de todos ustedes. Si alguno está interesado, obviamente, en integrarse a la mesa política del Concilio Global, estas son algunos de los puntos que tocamos y buscamos la manera más bíblica de afrontar y de llevar a cabo y conducir el debate. Voy a presentar en este momento esto, Mark Nadeau, quienes ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el día de ayer, es probablemente el referente en el tema de dirección de campañas políticas cristianas más importante en este momento vivo sobre el planeta Tierra. Mark Nadeau ha asesorado, ha dirigido la campaña de Ronald Reagan y dirigió la campaña política también, pues, en su momento del evangelista, ahora no recuerdo su nombre, que fue candidato a presidente en Estados Unidos, que creó la universidad, me parece Regent, Pat Robertson. Hola, Robert. Sí, no, Pat Robertson. Y Pat Robertson, justamente él lideró esta dirección de campañas políticas, pero además es hoy día Chief of Staff o jefe de gabinete del gobernador de Oklahoma, y ha trabajado pues en los 50 estados de Estados Unidos y a nivel internacional también. A través del Concilio Global estamos consolidando un equipo, un grupo de personas que venimos siendo entrenados directamente por Mark Nadeau para ayudar a los cristianos en América Latina en sus procesos políticos, para que podamos de esta manera o desde esta óptica o este ángulo también tratar de conseguir ventajas sobre nuestros enemigos en común y los desafíos que vimos el día de ayer. Esta presentación que voy a dar justamente es una presentación en común de Mark Nadeau y que nos ayudará un poquito a ver cuáles son los esenciales o los componentes principales que debe tener un movimiento político en este tiempo para poder ser exitoso en el mundo. Ahora hablamos del mundo principalmente porque a través de la globalización lo que ha ocasionado es que hemos tenido y vemos que los problemas que están afrontando en un lugar de un continente terminan siendo los mismos y la misma temática en absolutamente todas las partes del mundo, haciendo que el mundo esté más unido referente a que cada vez las diferencias de las problemáticas son menores. Quiere decir, tenemos los mismos problemas, tanto en África como en América Latina y muchas veces en Estados Unidos y Europa. Así que esta presentación, elementos para un movimiento político exitoso, principalmente vamos a mirar cuáles son los fundamentos bíblicos para un movimiento político, y aquí pueden ver justamente algunas de las este esquema que identifica qué es lo que debe sostener un partido político exitoso. En la parte de abajo vemos lo que es verdadero y el honor, o lo que vendría a ser la verdad y el honor, que son dos fundamentos que deben sostener un partido político. Déjenme decirles que una de las cosas que es más difícil lidiar en un partido político cristiano, que cuando me ha tocado asesorar partidos políticos mundanos, este problema no lo tenemos, y es que en el partido político no cristiano, por así decirlo, la gente dice su verdadera intención, dice, de frente dice que quiere llegar al poder, pero muchas veces los partidos políticos no tienen la verdad como base, increíblemente, porque esconden sus intenciones reales de querer llegar al poder, y el aspirar al poder no es algo malo. En otras palabras, el desear servir a tu país no debe ser algo de que avergonzarte, ni mucho menos, ni tiene que ser algo que debas esconder. Si tú estás en un movimiento político y tienes aspiraciones políticas, pues deben ser compartidas y deben ser conocidas por las demás personas. Y no esperar al último momento para decir yo quería o yo quiero, o tratar de hacer que las cosas se den a través de lamentablemente la manipulación que se puede dar a veces dentro de los sistemas y los movimientos políticos. Y la segunda cosa es el honor.
viene a ser el compromiso que tenemos de defender y comunicar la verdad a los ciudadanos. En otras palabras, un partido político necesita tener un compromiso principal de comunicar estas verdades. ¿Cuáles son estas verdades? Estos pilares que vemos acá arriba, que enseguida pues estaremos observando una por una, que son libertad constitucional, sensibilidad económica, el gobierno de las personas, las relaciones honestas, que llamaríamos los axiomas que deben imperar en las políticas públicas, y la responsabilidad ciudadana. Son los 5 aspectos que vamos a mirar en estos 20 minutos de presentación. Primero es la libertad constitucional. Un partido o un movimiento político principalmente debe entender para qué es y cómo debe ser la Constitución principalmente ejercida. Miremos primeramente sobre los derechos individuales. Los derechos individuales están por encima de todos los niveles políticos. Los derechos colectivos no existen. La justicia y la equidad están fundamentados en garantizar los derechos individuales. Los ciudadanos no son sujetos y el nacer no es producto del azar. Permítanme expresar y ampliar un poco sobre el primer punto. En América Latina tenemos un problema muy grande en el tema de movimientos políticos. La visión política en América Latina es que un movimiento político representa un sector de la ciudadanía. En otras palabras, nosotros vamos a ir a representar a los sectores y a los movimientos campesinos. Nosotros somos un movimiento político que representamos a la iglesia y a los evangélicos. Y este otro movimiento político representa al empresariado o al microempresario. Y en América Latina los movimientos que representan, entre comillas, al pueblo popular o al grupo popular o a la gente pobre, o podríamos decir, como en mi país, a los movimientos indígenas, que fue tan fuerte, terminan prácticamente ocasionando lo que llamaríamos una lucha de clases en América Latina. Y la lucha de clases es esa división de los mitos que manejan la sociedad, que causan polarización y producen prácticamente un quebrantamiento cultural y social gracias al discurso y al trabajo de los movimientos políticos. Vamos a dar un ejemplo puntual. En Bolivia, ¿no es cierto? Prácticamente lo que hizo Evo Morales para poder mantenerse en el poder todos estos años fue victimizar y discriminar a todos los grupos que supuestamente habían sido antagónicos y habían discriminado a el sector que él representaba. Polarizó el país por completo, sembró un discurso de división, y a través de eso, pues, ese famoso lema, divide y reinarás, se cumplió en Bolivia. Sin embargo, justamente ese es el daño principal que le hacen los movimientos políticos al país. Es que entran creyendo de que llegan a defender los derechos de un grupo en particular. Y creo de que como cristianos debemos sembrar y mostrar el camino, que nosotros podemos de alguna manera principalmente buscar la forma de llegar a todos, principalmente con la idea de que los derechos individuales están por encima de los derechos colectivos. Y voy a repetir eso porque esta idea es una de las ideas y de las mentiras más importantes que tenemos que quebrar dentro del pensamiento político, social y cultural de nuestras naciones. Los derechos individuales están por encima de los derechos colectivos. Los derechos colectivos en sí no existen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué derecho puede tener un individuo por ser negro que no tengan todos los demás? ¿Qué derecho puede tener una mujer por ser mujer que no puedan tener todos los demás? ¿Qué derecho puede tener un niño por ser niño que no puedan tener todos los demás? Un derecho humano es un derecho que es inherente al ser humano. Quiere decir, lo tengo porque soy un ser humano de carne y hueso. Y simplemente y únicamente por ser un ser humano tengo ese derecho. En otras palabras, no hay algo más que yo tenga, ya sea el color de piel, ya sea mi estatus social o mi nivel socioeconómico, que me agregue o me quite un derecho que otro grupo pueda tener. En ese momento, cuando empezamos a deconstruir justamente todas estas ideas mentirosas, terminamos en el nivel más importante y en lo que debemos proteger, el derecho individual. No podemos construir naciones justas, prósperas y robustas
pretendiendo satisfacer los derechos colectivos, atropellando el derecho individual. Cuando en un país el derecho de una sola persona, su propiedad, su vida y su libertad esté por encima de cualquier otra cosa, incluyendo encima del Estado, repito, encima del Estado, recién podremos tener sociedades justas y equilibradas. Este principio es algo que un movimiento político debe maximizar, porque principalmente lo que hace es unir al país en torno al hecho de que somos seres humanos y tenemos un valor intrínseco y que no hay razas o divisiones que generen conflictos sociales en nuestro país. Este es el primer punto de lo que llamamos la libertad constitucional. Y obviamente es garantizar, un movimiento político debe garantizar y entender que la constitución política del Estado debe principalmente garantizar los derechos individuales y que los ciudadanos no son sujetos, son personas creadas a imagen de Dios, y es la última y principal autoridad en una nación es el soberano, viene a ser el individuo. Y eso es algo que debemos recuperar. Punto número 2, el propósito de una constitución es establecer el Estado de Derecho y proteger a los ciudadanos del abuso del gobierno. Voy a ahondar un poquito y profundizar sobre lo que mencionó el doctor Mark en su presentación cuando mencionó la parte de la Constitución. La primera Constitución escrita en la historia de la humanidad fue Éxodo 20 al 23, la Constitución del Estado de Israel, que arranca muy parecido a nuestras constituciones, y no debe de sorprendernos, ya que nuestras constituciones y el hecho de tener constituciones nos las prestamos justamente de Israel, y nos las prestamos pues del modelo bíblico. Arranca con los 10 mandamientos, que es la primera declaración de derechos humanos en la historia de la humanidad. Identifica 10 derechos que el Estado debe proteger y que no debe permitir, obviamente, que no se deben permitir que estos derechos sean vulnerados. Y el propósito de una constitución es justamente de que no haya una persona que esté por encima de la ley. Algo que tenemos que recuperar los cristianos, y esto tiene que ver con lo que mencionó César y mencionó Mark y mencionó Denis, o sea, que viene siendo como una cosa que viene recurrente ya en el foro, es que el ser humano no está por encima de la ley, en otras palabras, obviamente el Estado de Derecho, pero que por ende Dios gobierna las naciones mediante su ley y no mediante los hombres. Obviamente que sí, Dios necesita hombres y escoge hombres, y vemos en la Biblia que esto es algo que sucede muchas veces y que puede suceder en nuestras naciones. Pero lo que yo quiero especificar en este momento es justamente de que el Estado de Derecho es que Dios gobierna las naciones mediante su ley, porque la ley no cambia y por ende fue escrito en tablas de piedra, pero el hombre cambia. El hombre es un ser cambiante, evolucionamos, cambiamos. Si ustedes me preguntan de lo que yo escribí hace 15 años atrás, si yo lo leo, a lo mejor hay cosas que hasta yo digo, yo escribí eso, hoy no pienso igual, ¿no es cierto? El hombre cambia y vamos cambiando nuestra manera de pensar, pero la ley no cambia. Es tan linda la palabra de Dios que termina, ¿no?, diciendo que el que modifique, el que cambie una jota o una tilde de este libro, ¿no es cierto?, será sujeto al juicio de Dios. En otras palabras, la ley de Dios tiene la característica de que no cambia, y por eso Dios gobierna las naciones mediante su ley. Por eso en Israel el romper el Estado de Derecho era sinónimo de idolatría, era sinónimo de ponerse encima de la ley y por ende ponerse encima de Dios. Y por eso era penado por pena de muerte prácticamente, y esto tenía consecuencias severas en Israel. Entonces, estos dos puntos son puntos que tenemos que manejarlos muy profundamente y poder agarrar estos principios y convertirlo en políticas públicas y en una visión de país que contenga este pilar fundamental para construir nuestros movimientos políticos. Avanzando, la segunda parte viene a ser la parte de la sensibilidad económica. No podemos negar que la parte económica es parte fundamental dentro de un movimiento político, y obviamente algo que mueve el voto en nuestras naciones es la parte económica. Hoy más que nunca, post pandemia, esto se convierte en una realidad. Diremos 3 principios fundamentales que deben ser la base para construir un proyecto económico para una nación. Número 1,
La deuda de un gobierno nunca debe estar por encima del 100% del PIB. Quiere decir que nunca debemos agarrar y endeudarnos más de lo que produce todo nuestro país en el conjunto de todos los bienes y servicios que produce el ciudadano. En un periodo de un año, nuestra deuda externa e interna no debe ser más del 100% de ese número. Número 2, menos del 10% de la población deben depender del gobierno para subsistir. ¿Okay? Menos del 10% de la población deben depender del gobierno para subsistir. Mientras que el propósito de los demás movimientos políticos y gobiernos sea controlar al pueblo para hacer al pueblo depender de ellos y así tener mayor poder, el propósito de un movimiento político y de un partido político debe ser desempoderar al gobierno y empoderar al pueblo. Y una de esas maneras de empoderar al pueblo es que el pueblo debe convertirse justamente en un ser independiente para que podamos tener votación independiente en América Latina, donde el ciudadano vote por convicción y no por necesidad o no por una, decimos aquí, por una pega o por algún interés en particular personal que puedan adquirir por amigos o por sus familiares que están en algún partido. Es que necesitamos convertir al pueblo que sea independiente del Estado, que no dependa del gobierno para vivir. Thomas Jefferson decía, necesitamos que el gobierno dependa del pueblo, pero no que el pueblo dependa del gobierno. Y número 3, el 90% de la población deberían contribuir con algún impuesto, ya sea mínimo al gobierno, aun si estos reciben ayuda directa del gobierno. Hoy día, no voy a entrar en detalles, pero mi libro Destronando al Estado y el libro del Dr. Mark también sobre economía, ambos tocan este tema. ¿Cuáles son los impuestos que no son bíblicos? Y nos va a sorprender, pero no debería, creo yo quizás, es que un impuesto que no es bíblico es el impuesto al trabajo y a la producción, porque no puedes castigar la productividad. No puedes poner un impuesto sobre algo que Dios te dio libremente. Dios nos dio libremente y nos mandó a trabajar y nos dio el mandato de trabajar. Y si Dios, que te dio las manos y los pies, no te pide más del 10%, ¿quién es el Estado? Esto es considerado idolatría bajo un sistema judaico de las leyes. Es considerado idolatría dar más al gobierno que lo que le das a Dios. Y si volvemos al mismo principio, bajo el modelo hebreo, los impuestos y el modelo dado por Dios, toda la población pagaba un impuesto mínimo, accesible y único. Y no era castigado, no pagaba impuesto al trabajador o al salario, ni tampoco había impuesto el IVA, ¿no? El impuesto a la ganancia, ni tampoco el impuesto a la transacción. Impuestos no bíblicos. Muy importante para tomar en cuenta y a lo mejor en un futuro cercano podamos profundizar estos aspectos. Gobierno por el pueblo. Pilar número 3. La ciudad debería ser la unidad principal política de una nación. Debemos nuevamente, lo que decía Mark Pelaus, y lo dijo muy bien, es volver a lo local. Las necesidades sociales deben ser solucionadas a nivel local, incluyendo las iglesias como elemento crítico del proceso. La responsabilidad del gobierno es facilitar y empoderar, no competir con los ciudadanos para solucionar las problemáticas de una nación. Muchas veces queremos solucionar las problemáticas y el gobierno, por solucionarlas, ¿qué hace? Crea más problemas. En vez de solucionar el problema, crea más problemas porque entra a competir con aquellos que es llamado a servir. No puedes servir y competir al mismo tiempo. Cuando el Estado crea empresas públicas, lo que hace es competir y deja de servir. Y obviamente hay conflicto de intereses y por ende eso causa mayores problemas y desestabilización económica y injusticia por parte del gobierno a familias emprendedoras. Miremos el siguiente pilar, axiomas para implementar políticas públicas. ¿Cómo tenemos
que pensar a la hora de analizar una política pública, sea impositiva, sea que vamos a hablar del tema de petróleo, de recursos, migración. Cualquier política pública debe estar enmarcado en estos 5 principios para que aseguremos que nuestro pensamiento se rija a la Biblia. Número 1, ninguna política debe fomentar la destrucción o la usurpación del Estado de Derecho. Creo que eso es bastante obvio. En nuestras constituciones diríamos que ninguna ley que propongamos vaya en contra de la Constitución, pero entendamos de que la Constitución nuestra puede ser, o de América Latina, necesitan reforma, no hay duda, porque las constituciones están diseñadas para otorgar poder al gobierno y no como originalmente fue dada, que es para limitar el poder. Sin embargo, basado en esta idea general, debemos primero analizar esa situación. Número 2, la libertad individual y económica. Esta ley quita la libertad económica. Esta ley está quitándole la libertad a alguien de algo que Dios le dio. Podemos hacerle la pregunta de esta manera: esta ley está causando daño económico a algún sector. Una de las cosas que mucho sucede en América Latina es que se crean leyes para ayudar a superar supuestamente la inequidad. Grupos tienen más plata, los otros grupos tienen menos de recursos. Entonces el gobierno trata de ayudar a este grupo para que iguale al otro grupo o para que mejore su calidad de vida a través de favoritismo. Lo que esto causa es que la balanza se incline hasta llegar a un momento donde produce una desproporción, y siempre que el gobierno haga una política pública para ayudar a un sector y no que esa política pública sea algo general y que bendiga y levante a todos, sino solo para un sector, ocasiona desequilibrio económico y termina obviamente causando problemas económicos. Número 3, autogobierno y responsabilidad ciudadana. Esta ley promueve el autogobierno y la responsabilidad ciudadana, o asume que el individuo es un individuo irresponsable y que no puede hacer nada, y por ello necesitamos esta ley, porque el individuo no puede gobernar su vida, no puede gobernar su familia, no puede gobernar su finanza. El Estado socialista básicamente te dice esto: tú eres un incapaz de solucionar tus problemas, dame a mí tu recurso y tu libertad y yo cuidaré de ti. Entonces, ese sistema obviamente es maligno, es satánico en esencia, porque roba al individuo de lo más preciado que Dios le dio, que es su libertad y su autogestión y la capacidad de cometer errores y también de comer del fruto de sus aciertos. Y obviamente cuando analizamos una política pública debemos mirarla con esta óptica. Esta política pública quita el autogobierno y le quita a la persona su responsabilidad por Dios que tiene que asumir, o decimos, como por ejemplo, como la gente no cuida a sus ancianos, el gobierno los va a cuidar. Al el Estado decir que va a cuidar y va a ayudar a todos los ancianos abandonados por sus hijos o abandonados por su familia, porque no tienen y su familia no los ayuda, estamos de alguna manera quitándole al ciudadano un peso que es su responsabilidad. Él es responsable. Entonces, ¿cuál sería la política pública mejor o más pertinente? Es obligar al ciudadano a cumplir su responsabilidad. Sería mejor política pública que agarrar y quitarle esa responsabilidad, usurparla por el gobierno y terminar que todos paguen por la irresponsabilidad de algunos. Entonces, estas son algunas de las cosas que tienen que, por ejemplo, analizarse dentro de un contexto de analizar políticas públicas. Número 4, gobierno limitado. Estamos dándole mucho poder al gobierno. Esta ley está peligrosamente otorgando demasiado poder al gobierno, y no nos olvidemos de algo. Mientras más poder tiene el gobierno, menos poder tiene el pueblo. Entonces, este balance entre dónde va a recaer el poder, tenemos que siempre mirar y analizar. ¿Esta política pública está quitándole demasiado poder al ciudadano? ¿Está desempoderando al ciudadano? Voy a lanzar una bomba ahí, pero lanzo la bomba, pero no voy a entrar en detalle. El tema de las armas y la aportación de armas.
el tema de no dejar que la gente, por ejemplo, porte armas. ¿A quién está empoderando y a quién está desempoderando? Es simplemente una idea para que vamos analizando y viendo justamente cómo todos estos temas juegan en relación con estos 5 axiomas. Número 5, el localismo. No voy a ahondar más sobre eso, prácticamente Marx ahondó bastante sobre el tema de esta política pública está quitándole poder al nivel local. ¿Es correcto? ¿Es pertinente que esto vaya al nivel nacional? Hay una usurpación aquí. Todas esas cosas obviamente hay que analizarlas a la hora de hacer políticas públicas. Y termino con la última, que es la responsabilidad ciudadana, que es el 5º pilar aquí que necesitamos para construir movimientos políticos saludables. Los ciudadanos tienen una obligación de contribuir a la sociedad tanto como toman de ella, en lo mejor de sus posibilidades. Debe responsabilizarse una con otra basado en los principios sociales que las unen. Para ello se debe tomar el tiempo para establecer cuáles son las verdades y supuestos que las sostienen y quieren pasar a la próxima generación, como la herencia de valores y el capital cultural. Básicamente lo que esto nos está mencionando es que la sociedad, debemos buscar construir una sociedad en la cual esas verdades que son supuestos pero que están enraizadas culturalmente dentro de una sociedad sean levantadas y sean promovidas. Y estos valores que son levantados y promovidos es lo que practica el capital cultural, y ese capital cultural prácticamente es un ciudadano que, por ejemplo, nace en Suiza y crece en Suiza el niño. ¿Qué capital cultural le dio solamente el haber crecido en ese ambiente, en esa cultura, comparado con qué capital cultural le da crecer en la nuestra? Ahí entra lo que hablaba muchísimo pues César Vidal con que aquí la mentira y el robo y el hurto son pecados benignos. Entonces, obviamente estos son supuestos que están enraizados en la sociedad que tenemos que eliminar, obviamente, pero en realidad más que eliminar es reemplazar con los valores que corresponden, que viene a ser el hablar la verdad, la honestidad y obviamente el ser honestos tiene que ser enraizado y culturalmente y desde la sociedad eso cultivado para que tanto el individuo como la sociedad nos mantengamos responsabilizados. Exigimos al pueblo una conducta y el pueblo o la persona debe exigirle a los demás esa conducta, que son los supuestos en la sociedad, que los movimientos políticos deben promover este tipo de valores desde, obviamente desde su raíz y sus fundamentos políticos. Entonces, esta presentación justamente busca darnos un pequeño abrebocas, una idea general de todo lo que implica la construcción de movimientos políticos saludables y que podamos de esa manera prepararnos para avanzar en la construcción de mejores partidos y movimientos políticos para América Latina. Voy a entrar ahora en detalle con un poquito, dar un panorama general de mi libro. Este libro lo lancé este año en Lima. El libro se llama Ganando la batalla electoral. Este libro lo trabajamos con varias personas que quiero mencionar porque tuvieron aportes muy valiosos. Obviamente uno de ellos, Mark Nato. Otro fue la senadora Vicky Hartley de Estados Unidos, quien también aportó con varias de su experiencia y sus conocimientos. Agradezco a Ronald Díaz también, que tuvo mucho que ver en la parte editorial y traducción, y a mi amigo Juan Carlos Sánchez de Ecuador, quien escribió un capítulo sobre nanosegmentación en la parte de redes sociales para dirección de campañas políticas actuales. Prácticamente este es un libro que y principalmente arrancamos con las ideas del libro de Samuel, donde vemos la competición política que hay en una historia en el Antiguo Testamento entre
Absalón y el rey David, cómo Absalón se ganó el corazón del pueblo y cuáles fueron las estrategias que él hizo que terminó llegando al punto donde el pueblo se volcó del rey David hacia Absalón. ¿Qué cosas hizo Absalón? Entonces analizamos varios principios bíblicos desde la perspectiva de estrategia de campañas políticas que menciona la Biblia y luego entramos pues a estrategias prácticas actuales que han llevado a tener éxito en las campañas políticas y cómo desarrollar campañas políticas exitosas basadas en la experiencia que mi persona ha tenido y también que ha tenido Mark Navo bastante ya de su experiencia está puesta en el libro. Es probablemente en este momento en América Latina, por lo menos que yo conozca, puedo estar equivocada, el único libro que entra en detalle con casi más de 300 hojas de cómo llevar a una elección política paso a paso, desde el día 1 hasta el día de la elección, qué hacer paso a paso para construir una campaña exitosa. Prácticamente creemos de que para empezar una campaña exitosa se necesitan 9 meses de planificación, sería lo óptimo, ¿no es cierto? Sin embargo, en América Latina acostumbramos 3 meses antes, 4 meses antes a iniciar las campañas, pero para tener mejores resultados, evidentemente se necesita darle el tiempo debido. Otra cosa que menciona el libro que es muy interesante es un capítulo sobre el electorado y analizar cómo podemos dividir al electorado preferente. Muchas veces, en vez de enfatizar las debilidades del candidato y llegar donde es débil, lo que se necesita es identificar cuál es ese 51% de los votos que le va a dar la victoria al candidato, cuál es ese porcentaje principal para segmentar la votación y segmentar hacia consolidar el votante que se necesita para ganar la elección. No nos interesa concentrarnos en los que sabemos que no van a votar por nosotros, nos interesa concentrarnos en cuál es ese 51% que tenemos chance de conquistar y trabajar con ellos. Entonces, hablamos de la segmentación del votante y tenemos también toda la parte de la nanosegmentación y todo en general con Data Analytics, que es justamente hoy lo que hace la diferencia entre cómo hacíamos campaña hace 50 años y cómo la hacemos hoy. Hace 50 años prácticamente era como era todo basado en supuestos. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué supuestamente veo? Y todo se basaba en una campaña política en nada de datos. Hoy día se ha vuelto muy científico el tema de dirección de campañas y justamente el analizar data analytics y analizar lo que viene a ser la parte de encuestas es lo que nos lleva a tener números reales para poder desarrollar una dirección de campaña. Entonces, este libro lo recomiendo, es un libro que te da el know-how paso a paso de cómo desarrollar este tipo de campañas, tanto local, concejal, diputación y obviamente presidencial. Y estamos para servir para cualquier persona que desea profundizar o contactarse pues conmigo, con nosotros, con el equipo acá del Concilio Global. Estamos muy abiertos para poder bendecir, colaborar de todas las maneras posibles para que los movimientos políticos de fe empiecen a tener éxito en nuestra región.